Hola a todos, en este vídeo os voy a enseñar cómo tejer este jersey para niños, súper fácil de hacer, para la talla 18 meses. Vamos a necesitar lana gruesa, agujas de 6,5, tijeras, una aguja lanera, cinta métrica y botones, y bueno, marcadores opcionalmente. Primero vamos a hacer la muestra de tejido con la lana que hemos elegido. A mí me han salido 14 puntos por 19 vueltas. Con mi muestra de tejido calculo que para los 30 centímetros de los 18 meses voy a necesitar 42 puntos. O bien, si trabajas en aguja circular, pues son 84 puntos. Yo sí que voy a trabajar con aguja circular hasta la sisa para ahorrarme las costuras laterales, pero las instrucciones son exactamente iguales que para dos agujas y además a partir de la sisa y lo que son las mangas y el cuello es como si fueran dos agujas. Como podéis ver, de marcador a marcador tengo 42 puntos, que es el frente, y 42 puntos, que sería la espalda. Revisarlo bien antes de la primera vuelta para que no se os retuerza el tejido, porque si no os quedaría deformado. Vamos a empezar a trabajar el elástico 2×2. Yo voy a empezar con 2 por el revés, pero da lo mismo 2 por el derecho que 2 por el revés. Y en el caso de trabajar con dos agujas, la única diferencia es que el primer punto no se hace, así que tenéis que pasar ese primer punto sin hacer y luego empezar con el elástico 2 por el derecho o 2 por el revés y viceversa. Esto es porque en dos agujas se trabaja de ida y vuelta y el primer punto de la vuelta nunca se trabaja, por lo tanto quedan 2 puntos a los lados, que además van a ser los puntos que van a servir luego para tejer las costuras. Los marcadores a mí me resultan bastante útiles, pero si no tenéis marcadores de lana podéis usar cualquier cosa que tengáis a mano, desde clips o incluso círculos de lana de otro color. Simplemente se pasan de una aguja a otra y no molestan a la hora de tejer. Bueno, pues cuando lleguemos a 2,5 centímetros empezaremos a trabajar el punto jersey, que es todo del derecho en el caso de agujas circulares, y en el caso de dos agujas pues es una vuelta del derecho y una vuelta del revés, una vuelta del derecho y una vuelta del revés, y así hasta que lleguemos a la sisa. Cuando hayamos llegado a 20 centímetros vamos a empezar los cierres de las sisas, así que en aguja circular es mejor sacar los 42 puntos del frente a una aguja auxiliar antes de empezar con los cierres, más que nada para facilitar la labor. Tanto si trabajáis en aguja circular como en dos agujas, ahora mismo deberíais tener 30 centímetros de ancho por 20 de alto. Para hacer las sisas de la espalda vamos a cerrar 6 puntos a ambos lados de la labor, que distribuiremos en las siguientes vueltas. Esto se hace siempre al inicio de cada vuelta. Y comenzamos en la primera vuelta, que estamos trabajando por el revés, cerrando 2 puntos. El resto de la vuelta se trabaja del revés hasta el final. En la segunda vuelta, que estamos trabajando por el derecho de la labor, cerramos otra vez 2 puntos al inicio y seguimos trabajando el resto de la vuelta normal.
En la tercera vuelta, que volvemos a trabajar por el revés de la labor, volvemos a cerrar 2 puntos al inicio y seguimos trabajando el resto de los puntos del revés. En la cuarta vuelta, por el derecho de la labor, volvemos a cerrar otra vez 2 puntos al inicio. Y en las siguientes 4 vueltas, 2 por el derecho y 2 por el revés, vamos a ir cerrando en cada una un punto. Y con esto hemos terminado las sisas y hemos cerrado 6 puntos, 2 en una vuelta, 2 en otra, un punto y un punto. Lo único que tenemos que hacer es seguir tejiendo los 30 puntos que nos quedaban hasta que lleguemos a 32 centímetros de largo. Una vez que ya tenemos los 32 centímetros, vamos a hacer el cuello de la espalda. Y como necesitamos cerrar 13 centímetros para la talla de 18 meses, eso equivale a 18 puntos según nuestra muestra de tejido. Por lo que primero vamos a trabajar 6 puntos del revés y después de esos 6 puntos cerraremos 18 puntos justo en el centro y terminaremos de trabajar por el revés los últimos 6 puntos que quedan en la vuelta. Ya estamos acabando con los 6 puntos del otro lado y nos tendría que quedar así, 6 puntos a un lado y 6 puntos al otro, con los 18 cerrados. Como nos han quedado 6 puntos a cada lado, tendremos que seguir tejiéndolos por separado, empezando por el lado por donde nos quedó la lana. Así que tejeríamos la primera vuelta por el derecho, otra vuelta por el revés y seguramente habremos llegado ya a los 33 centímetros que dice el patrón para la talla de 18 meses. Con lo que ya solo nos queda cerrar ese hombro y pasar al siguiente. En el otro hombro hacemos exactamente lo mismo, cogemos otra vez la lana y tejemos 2 vueltas, la primera por el derecho y la segunda por el revés, sobre los puntos, los 6 puntos que ya teníamos. Ahora solo nos queda cerrar los 6 puntos y habremos acabado con la espalda. En 2 agujas tenéis que trabajar los primeros 20 centímetros igual que con la espalda, pero en agujas circulares eso ya lo tenemos hecho.
Las sisas las vamos a cerrar igual que en la espalda, 6 puntos de un lado y 6 puntos del otro y distribuidos de la misma manera. La única diferencia es que aquí tenemos que cerrar el escote ya, que son 6 puntos en el centro, con lo que vamos a trabajar cada uno de los dos laterales por separado. Y lo hacemos de la siguiente manera, empezando por la sisa izquierda y por el revés, cerramos los dos primeros puntos y tejemos 16. Ahora vamos a cerrar los 6 puntos del escote. Lo recomendable es que los 16 puntos del lado izquierdo los pasares a una aguja auxiliar o incluso con un poco de lana por dentro para que no se pierdan, a la espera porque ahora vamos a trabajar el lado derecho solamente. Así que una vez cerrados los 6 puntos del escote, solo nos queda trabajar los 18 puntos del lado derecho por el revés de la labor. Empezaremos la sisa del lado derecho cerrando los dos primeros puntos por el lado derecho de la labor y trabajando los siguientes 16. Es más, todos los cierres de las sisas se hacen al inicio de las vueltas por el derecho de la labor, porque vienen desde la sisa. Y en cambio, por el otro lado, las vueltas por el revés no se quitaría ningún punto, porque vienen desde el escote y el escote en nuestro caso va a ser recto. Así que en la siguiente vuelta que nos toque trabajar del derecho, volvemos a cerrar otra vez 2 puntos. Y trabajamos los siguientes 14 de forma normal. Después haremos la siguiente vuelta por el revés completa y cuando volvamos a empezar en la vuelta por el derecho volveremos a cerrar un punto para la sisa y luego tejeremos otros 13. Después nos toca otra vuelta por el revés completa y llegamos a la cuarta vuelta por el derecho en la que cerraremos el último punto de la sisa y tejeremos los otros 12 restantes del derecho. Continuaremos trabajando esos 12 puntos hasta que lleguemos a 29 centímetros, donde comienza el cierre del escote. Esta vez el cierre lo vamos a hacer al inicio de una vuelta por el revés de la labor y vamos a cerrar 6 puntos, por lo que nos quedarán otros 6 para seguir trabajando por el revés de la labor. Igual que hicimos en la espalda, vamos a trabajar esos 6 puntos en las siguientes vueltas a punto jersey hasta que lleguemos a 33 centímetros de largo. Ya solo nos queda cerrar los 6 puntos y pasar al lateral izquierdo. Acordaros que en este lateral ya habíamos cerrado los dos primeros puntos de la sisa y nos quedan por trabajar 16. Cogeremos nuevamente lana y empezaremos a trabajar esta vuelta por el derecho sin cerrar ningún punto de los 16. En este lateral todos los cierres para las sisas se van a hacer en las vueltas por el revés de la labor, por lo que al inicio de cada una de las 3 siguientes vueltas por el revés cerraremos primero 2 puntos
luego un punto y otro punto más. Y seguiremos trabajando esos 12 hasta que lleguemos a 29 centímetros. Y en ese momento, en una vuelta por el derecho, cerraremos 6 puntos que serán el escote y seguiremos trabajando los otros 6 restantes hasta que tengamos 33 centímetros, donde los cerraremos del todo y habremos terminado. Ahora vamos a tejer las mangas y esto habrá que hacerlo 2 veces. Vamos a montar en la aguja 26 puntos, lo que equivaldría a 18 centímetros de puño. Comenzaremos tejiendo elástico 2×2, igual que el que hicimos en el cuerpo del jersey. Acordaros que el primer punto no se hace y se empieza con el elástico después. Yo voy a empezar por el revés, haré 2 por el derecho, 2 por el revés y así sucesivamente y terminaré con un punto. Cuando hayamos llegado a 2,5 centímetros, seguiremos trabajando en punto jersey. Para hacer las mangas necesitamos aumentar 8 puntos poco a poco. El primer aumento lo vamos a hacer a 6 centímetros, aumentando un punto al inicio de la labor y vamos a trabajar toda la vuelta por el lado derecho. Haremos lo mismo en la siguiente vuelta, que es por el revés. Aumentaremos un punto al inicio y trabajaremos la vuelta normalmente, con lo que habremos aumentado un punto a cada lado de la labor y nos quedan ahora 28 puntos. Esto lo volveremos a hacer 3 veces más, a 10 centímetros, a 14 centímetros y a 18 centímetros, aumentando siempre un punto al inicio de la labor por cada lado de la labor, con lo que nos quedarán al final 34 puntos. Y a 19 centímetros y medio empezaremos a cerrar las sisas, igual que lo hicimos en el cuerpo del jersey. Y disminuiremos por cada lado al comienzo de la vuelta 2 puntos, 2 puntos, un punto y un punto para las sisas. En las siguientes vueltas seguiremos cerrando la manga con otros 2 puntos, 2 puntos, 3 puntos y finalmente los 8 centrales, y así habremos terminado con la manga. Y así quedaría la manga ya con todas las disminuciones hechas, como podéis ver, las disminuciones de la sisa y después las disminuciones de la manga hasta los 8 centrales. Ya está lista para empezarla a coser. Para empezar con la costura, lo primero que necesitamos es una aguja lanera y un poco de lana. Yo suelo dejar un poco más de lana cuando monto los puntos y así luego la puedo usar a la hora de hacer las costuras.
Además, en los puños me gusta usar los nudos que quedan a los lados de la labor y así el puño queda reversible y no se nota la costura si hay que darle la vuelta. Lo más importante es enfrentar bien los dos laterales de la pieza antes de coserlos y irlo chequeando constantemente. Nos podemos incluso ayudar de clips o de imperdibles o lo que tengamos a mano. Hay un montón de métodos diferentes para coser las piezas, así que podemos elegir el que nos resulte más sencillo o según el acabado que queramos dejar. Si queremos, por ejemplo, que la unión sea invisible. Pero lo más sencillo es por el revés de la pieza empezar a coser aprovechando los puntos laterales que han quedado a ambos lados. Para hacerlo, metemos la aguja aprovechando los dos puntos de los dos laterales y la sacamos por el otro lado. Y cuando vamos a meterla por el siguiente punto, lo que hacemos es, en vez de meterla recta, pasarla otra vez por el que la habíamos sacado al principio. Así quedaría la costura vista por el revés. Los hombros se cosen exactamente igual, se enfrentan las dos piezas, se trabaja cosiendo por el revés y vamos a aprovechar los 6 puntos del hombro que habíamos cerrado tanto por el frente como por la espalda. Coser las mangas al cuerpo va a ser lo más complicado porque no tenemos puntos que nos ayuden a coser. Entonces simplemente enfrentaremos las dos piezas lo mejor posible y trabajando por el revés las coseremos. Para hacer el cuello hay dos posibilidades. O bien montáis 74 puntos en una aguja y los trabajáis en elástico de 2×2 para luego coserlos al cuerpo, o bien empezáis sacando los puntos directamente desde el cuerpo del jersey. Además de que no es complicado, se evitará que quede una costura abultada en el cuello que pueda molestar al bebé. Pero sí es cierto que esto es mejor hacerlo con agujas circulares porque aunque vayáis a trabajar de ida y vuelta, se van a adaptar mejor al cuello. Hacerlo es muy sencillo, lo único que necesitáis es ayudaros con una aguja de ganchillo para ir sacando por el frente cada uno de los puntos. Como hemos dicho, tenemos que montar 74 puntos, que habrá que distribuir a lo largo de todo el cuello, por lo tanto vamos a sacar primero 12 puntos del lateral, empezando desde la base del escote. Luego sacaríamos 6 puntos de la parte superior del escote. Continuamos 10 puntos por el hombro lo mejor distribuidos posible. En la espalda sacaremos 18 puntos y en el siguiente hombro otros 10, en el delantero superior otros 6 y terminaremos con 12 puntos. O sea, en total habremos sacado 74 y podremos empezar a tejer. Tanto si habéis sacado los puntos de la prenda como si los habéis montado en una aguja, tenemos que trabajar en elástico de 2×2 hasta que lleguemos a 2,5 centímetros. Ahora es el momento de decidir dónde vamos a poner los botones para hacer los ojales. Yo voy a hacer 2 ojales redondos porque como la lana es gruesa, el ojal puede ser pequeño aunque el botón sea grande. Y para hacerlos lo único que tenéis que hacer es, en el lugar seleccionado, hacer una lazada y después tejer 2 puntos juntos por el derecho. Esto se hace por cada uno de los ojales que queramos hacer y el resto de los puntos los seguimos trabajando en elástico 2×2. Y seguiremos haciendo vueltas hasta que cubramos la otra solapa, que son aproximadamente 5 centímetros. Cuando creamos que tenemos la longitud suficiente, ya solo nos queda cerrar los 74 puntos del cuello
y coserlo. Empezaremos cosiendo la solapa que no lleva los ojales y sobre esta la que sí los lleva. Solo nos queda poner los botones y habremos acabado con el jersey. Bueno, espero que os haya gustado y si queréis podéis suscribiros a este canal o visitar mi blog a.diy. Además encontraréis más información en la descripción de este vídeo.